Y bueno, hoy tenemos temas interesantes aquí en esta cabina, en este programa de la A a la Z Puebla en Casa, y nos acompañan para hablarnos de un tema muy, muy importante para todos los padres de familia, para los docentes, para los alumnos. Nos acompaña Itzel Hernández Martínez, ella es directora de apoyo técnico pedagógico, asesoría a la escuela y formación continua. Itzel, qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias por recibirnos a Una ti y vez a toda más. tu audiencia, Nuria. Gracias. Gracias, Itzel. Ya eres de casa, casi, casi, Ya ¿verdad? Qué venimos bueno. aquí. Y Gracias. también al maestro Manuel Hernández Herrera, director académico de la Subsecretaría de Educación Obligatoria, con quien ya habíamos tenido la oportunidad y un placer tenerte nuevamente por aquí, maestro. Muchas gracias por recibirnos. Un saludo a todo el auditorio. ¿Y va? Así es, Nuria. Justamente creo que esa parte es importante porque aquí no se trata solamente de que la televisión nos va a guiar, sino que es un complemento de todo este proceso y justamente hoy venimos a hablar de esto. Basado en el docente, como centro, el Así es. docente, que es el que va a elaborar pues estos cuadernillos de Sí. trabajo que nos vienen a explicar hoy, a desmenuzar qué es esto del cuadernillo de trabajo y cómo se van a utilizar, Itzel. Claro que sí, Nuria. Pues mira, queremos comentarte que esta estrategia estatal que está considerando el retorno está pensando en diferentes elementos que justamente tratan de asegurar el derecho a la educación. El derecho a la educación no lo asegura solamente el sistema educativo poblano, sino los papás y todas las familias que estamos teniendo la responsabilidad de un niño o niña adolescente en nuestras manos, formamos parte de este aseguramiento del derecho a la educación. Entonces, parte de eso es por eso, por ejemplo, el asunto de inscribirse, ¿no? Otro es participar. Entonces, bueno, estos cuadernillos hoy venimos a presumirte, venimos a compartir con la audiencia que las y los maestros han estado trabajando intensamente durante la fase intensiva 1, 2 y ahora en el Consejo Técnico reforzando justamente la ruta de atención para las niñas, niños y adolescentes. Entonces, una parte importante que hoy venimos a compartir justamente es en qué consisten estos cuadernillos, que en estos cuadernillos justamente van a estar trabajándose del 24 al 11 de septiembre y son estos materiales impresos, pueden ser impresos a través de una estrategia digital, es decir, si el docente acordó con el padre de familia entregarle una memoria, pues le podemos dar a través de un recurso digital, se acompaña de los programas de televisión que, como bien ya mencionaron el día de ayer con el secretario, tienen una duración más o menos de 2 horas y media en donde van transitando, y también obviamente los libros de texto. Todo esto es el elemento que va a acompañar este proceso de formación de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, este día, por ejemplo, queremos platicarte que hemos estado rastreando junto con la dirección académica justamente qué es lo que están haciendo los profes, ¿no? Porque nosotros, bueno, lanzamos la estrategia, pero finalmente quien la opera, quien diseña y quien sabe qué es lo que se necesita en cada aula, en cada escuela, son ellas y ellas. Entonces, hoy venimos a platicarte de algunos ejemplos, por ejemplo, de la zona 151 de educación primaria, que aparte, pues tú sabes que tenemos diferentes niveles, que es educación preescolar, primaria, secundaria, educación inicial, bachilleratos. En secundaria tenemos las variantes. En primaria contamos con las escuelas multigrado. Este ejemplo que estamos viendo en nuestra pantalla, que nos están acompañando, es de la escuela Francisco Madero, fíjense, de la zona 151 del sector 20, a la cual le mandamos un gran abrazo. Y ¿Eso es un cuadernillo de trabajo? Eso es un cuadernillo que las y los maestros diseñaron, fíjate. Este es para primero, segundo y tercero. Tiene una intención didáctica y ahí le dice al papá, vamos a fomentar la idea de los elementos y facilitar el contenido de cantidades grandes y dar sentido al sistema decimal. Es decir, vamos a contar, vamos a aprender a contar, vamos a reforzar el conteo. ¿Qué es lo que vamos a aprender en este caso? Vamos a calcular el resultado de un problema aditivo, que significa una suma, y justamente de manera oral. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hasta el número 30. ¿Cuál es el tema detonador? Es importante decirte, Nuria, que los maestros y las maestras están muy enfocados en hablarle a través de estos materiales a las niñas, a los niños y a los padres de familia, ¿no? Entonces te dicen, vamos a ver cómo vamos a trabajar, qué vamos a ver, qué vamos a explorar, ¿no? Y fíjate, te empieza a hacer algunas preguntas de cosas que ven en su comunidad. Por ejemplo, ¿cuántos frijoles? ¿Te gustan los frijoles? Por ejemplo, ¿no? Esa pregunta que está padrísima, ¿Cuántas veces a la semana comes frijoles? Exacto. ¿No? Entonces vas contestando. Exacto. Y puedo hacerlo con ayuda de mi papá, de mi mamá o incluso de mi hermano o mi hermana mayor, un primo, quien esté a la mano. Y también te dice, oye, vamos a platicar en familia, ¿no? Vamos a hacer una discusión familiar justamente para ver qué podemos elaborar
acerca de este tema de los frijoles, ¿no? Y ¿Cómo estamos se hablando cultivan? ¿En exactamente, qué temporada? en qué temporada, cómo se hace, y te dice, vamos a reflexionar también, porque los niños y las niñas, fíjate que ayer estaba escuchando una conferencia muy interesante de Tonucci que decía, lo más importante no solamente es estar concentrados en los niños, sino también preguntarles, cuestionarlos, dialogar con ellos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, aquí te presenta algunas preguntas detonadoras y después justamente vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Vamos a trabajar un experimento con una botella desechable, te explica el procedimiento, te pone unas imágenes de cómo hacer este proceso de germinación, ¿no? Y si tú lo notas, Nuria, a lo mejor, pues para la audiencia dice, bueno, pues está padre, pues aquí ya estamos abordando temas de ciencias naturales, Claro. estamos abordando temas de matemáticas, estamos abordando temas de lectoescritura, comprensión de la lengua, ¿no? Y ya al final... Estamos abarcando varios varias temas, varias cosas, varias asignaturas. Esa es la lógica, sí, es muy importante y qué bueno que lo mencionas, justamente que reconozcamos que los profes y las maestras están trabajando en eso. Y mira, al final ellos te van diciendo a través de dibujitos justamente qué es lo que fueron trabajando, cuáles son las áreas, esa es la ruta de atención de este cuadernillo, por ejemplo, y también te dice... ¿Qué es lo que se me dificultó? Porque te acuerdas que hemos estado hablando mucho de la autoevaluación. Sí. Entonces, la autoevaluación puede ser una serie de preguntas o puede ser una serie de cuestionamientos, pero muy chiquitos, ¿no? Yo voy a identificar qué es lo que todavía me falta reflexionar. Y que no tengan pena de decirlo, ¿no? Claro, porque claro. no es, ay, saqué una calificación baja, yo mismo me estoy poniendo un 5 o un 6, no. Para nada. Se trata de saber en qué te faltó para que justamente los docentes puedan reforzar esas áreas, ¿no? Y lo dices muy bien, mira, yo te quiero decir una cosa, hoy me gustaría mucho hablarle a los padres y a las madres de familia para decirles, miren, este proceso es un paso a paso, cada semana vamos a ir juntos aprendiendo y es importante que si yo como papá noto que por ahí a lo mejor se salió de la rayita o no usó el color adecuado o a lo mejor la suma no le están dando bien, tratemos de motivarlos y no darles la respuesta. Eso es lo primero. Creo que una duda constante de las mamás y de los papás. ¿Cómo los motivarías? Por ejemplo, ¿estás seguro de ese resultado? Esa es una forma de llevarlo, Vamos de a verlo. estimularlo. Mira, vamos, fíjate bien lo que estás bien, o a lo mejor vamos a poner un ejemplo. Si vamos a hablar de frijoles y la suma, bueno, pues le pongo las cantidades en frijoles. Y entonces el niño o la niña ya lo toca, lo experimenta y entonces puede reflexionar si está haciendo bien el resultado o no y cómo lo va a representar. Claro. Lo más importante es que nos vamos a equivocar. Eso es parte del proceso del aprendizaje. Nadie aprende si no tiene estos pequeños procesos en los que, bueno, me equivoco, pero reviro, voy a ver a dónde voy. No se trata de que lo hagan perfecto y eso es parte del proceso de evaluación también con los docentes. Los docentes no solo no van a recibir los trabajos que están perfectamente hechos y solo eso les va a poner 10. Algo que importa mucho es el esfuerzo que se imprime en cada ejercicio. Claro. Y lo más importante es que las niñas y los niños lo hagan, porque si yo como mamá o papá estoy muy preocupada sobre que le vayan a poner 10, lo que me tiene que interesar es que mi niña o mi niño lo aprenda, ¿no? Que sí entienda lo que estamos abordando. Entonces, en ese sentido, pues también me gustaría platicarte justamente de quiénes están haciendo estos materiales. Sí, porque la verdad, me imagino que cada docente va a hacer sus propios cuadernillos de trabajo en función de las necesidades de sus alumnos, ¿no? Excelente. Totalmente. Entonces, no se puede comparar un cuadernillo de trabajo de un docente de primero de primaria aquí que primero de primaria en el lugar más apartado del estado, ¿no? Exacto. El tema es que todo está contextualizado. Ajá. Hay una base que es como la estructura y las y los maestros de educación básica justamente están construyendo estos materiales que tú estás viendo en la pantalla, pero además tienen el acompañamiento de los directivos. No están solos. No están solos. Oiga, tengo dudas aquí, ¿cómo le hago para llegarle a estos alumnos que a lo mejor no tienen estas posibilidades de conectarse o de recibir material? ¿Cómo le hago? Ahí tienen la asesoría, no están solos los directores. ¿Y quién es más? Y también, fíjate que hay una figura que se llama asesor técnico pedagógico en cada supervisión, que también si yo de pronto ya agoté como todas mis herramientas y ya a veces decimos dos cabezas piensan más que una, No, desde luego. Esta es la estrategia justamente. Apóyense de los asesores técnico pedagógicos, que son figuras fundamentales y que además, hoy me gustaría también refrendar para las y los maestros que este lenguaje o esto que vamos a ver en la escuela no se trata de solamente libros, pupitres, aulas, sino que ahora vamos a trasladarlo a un laboratorio
de que es la casa. Sí. La casa se convierte en el Y laboratorio. su entorno y sus alrededores, sus Exactamente. materiales, ¿no? Justo por eso el lenguaje que las y los maestros utilicen para poder escribir o redactar o pensar en las imágenes que van a acompañar sus cuadernillos son muy importantes porque ellos saben en dónde está ubicado el estudiante, sabe si hay carretera, si hay un río, si hay árboles, si hay caballos, todas esas cosas son fundamentales. Y entonces este lenguaje que utilicen los maestros también permite algo muy importante, que es el apego, que yo me hago presente como docente. Te estoy hablando a ti, estudiante, te estoy diciendo cómo lo vas a hacer. Y después fíjate que algo... Ese era un reto, ¿no? Porque la distancia marcaba pues esta característica de pues no lo siento ajeno, mi maestro o maestra pues no sé quién es, no le he visto la cara, ¿no? Entonces esto los acerca. Eso los acerca. Estos momentos, fíjate que nos compartieron en una escuela que justamente, por ejemplo, van a hacerlo a través de altoparlante. Entonces, ya se pusieron de acuerdo con el señor de la tiendita y el de la tiendita va a poner en el altoparlante, ya vinieron los cuadernillos, mamá, papá, ven a recogerlos, ¿no? O sea, eso te estoy hablando de zonas de aquí. Cuando hablas de cuadernillos, hablas de cuadernitos físicos, cuadernillo físico. Exacto. Ajá. Pero también tenemos la oportunidad, nosotros esperamos que ya a partir del lunes que viene tengamos los materiales, de que justamente, bueno, te decía antes, me gustaría regresar un poquito, que este momento de la elaboración de los materiales permite una conexión y una comunicación entre el docente y el estudiante. Cuando el docente se hace presente, para el estudiante hay una referencia y entonces hay un diálogo, ¿no? Y el diálogo puede darse de diferentes maneras. Por ejemplo, me ponían un ejemplo en esta zona que te estoy comentando de escuelas multigrado, en donde los niños para trabajar la parte emocional le van a escribir una carta semanal al maestro o a la maestra. Y la intención es que el docente le conteste, porque también, o sea, a ver, ya sé que tú te sientes así, vamos a echarle ganas, cualquier elemento que el estudiante le quiere expresar, ¿no? Sé que suena de pronto como, bueno, realmente, claro que lo van a hacer, porque estas cosas las decidieron ellos. Esto que te estamos diciendo no es una estrategia netamente de la secretaría, sino nosotros pusimos las bases y ellos construyeron sobre esas bases y esto que justamente te estamos diciendo es algo que ya los maestros decidieron y que ya vieron que esa es la estrategia que van a empezar a implementar y van a empezar a ver cuáles son los resultados que ahorita ya nos que ahorita el maestro Manuel Hernández Herrera, que es director académico de la Subsecretaría de Educación Obligatoria, nos va a decir justamente esto de qué resultados esperan con el uso de estos cuadernillos de trabajo que, bueno, tienen un antecedente, ¿no? Porque esta libreta de experiencias que se manejó y que los alumnos llenaban con experiencias de todo el término del ciclo escolar pasado, bueno, pues ya hay como una especie de conexión, ¿no? Desde luego, fíjese que se tuvo que hacer un trabajo previo, desde luego, y conocer las condiciones, justo para empezar a establecer este modelo educativo a distancia. Si bien fue la experiencia que se tuvo de marzo a junio, ahora se tienen que detectar varios factores, entre ellos, por decir algo, es la planeación de acciones y estrategias para poder conocer cuáles son las condiciones de la escuela, cuáles son las condiciones, de la escuela estamos hablando en términos de que ahora van a ser los hogares, y estemos pensando que quiénes tienen conectividad, cómo podemos llegar con alguna otra estrategia, y desde luego establecer unas redes de comunicación con alumnos a través de diferentes medios. Por ahí empezaríamos. Exacto. Para poder tener estos resultados que se plantean. Luego, este rumbo a estas semanas de compensación van a ser una gran experiencia, porque con la elaboración de estos cuadernillos, sí ha sido una tarea titánica y se han revisado los programas. Y ahora, el docente en estas semanas, en consejo técnico, tiene que empezar a revisar lo que tiene, lo que ya está planeando, también complementarlo con las televisoras que van a difundir cada una de las clases y poder complementarse. Y adicionalmente, si hay alguna plataforma o lo que puedan utilizar. Libros de texto, ¿no? También. Y desde luego, los libros de texto. Es la parte fundamental. Entonces, sí, los resultados, primero que nada, van a estar en función de lo que vamos a asegurar. Primero, que puedan tener todos los estudiantes todos los materiales para trabajar en las escuelas. Exacto. Y nuevamente... Sería un punto importante. Y hablamos nuevamente, cuando hablamos de las escuelas, es que va a ser el punto de partida, que por ejemplo los libros de texto están llegando a las escuelas y se están organizando. El único requisito es que el niño esté inscrito en esa institución para que pueda tener acceso. Eso es muy importante. Si no están inscritos, no van a recibir los cuadernillos,
no van a recibir los libros de texto, ¿no? Desde luego. Y luego viene una parte interesante. El brindar el seguimiento y apoyo a los padres de familia, desde luego, tiene que ser con los docentes, tendrían que establecer esta red de comunicación, asegurar de alguna manera que puedan llevar a cabo las actividades. Y si lo único que pretendemos en este momento es este acompañamiento, entonces la estrategia fundamental va a ser esta. ¿Cómo nos vamos a comunicar con la familia? ¿Cómo van a ser las tareas con los alumnos? Pero aquí la parte importante es el maestro. El maestro ha puesto toda la creatividad. En este ejemplo de algunas planeaciones que tenemos, del cuadernillo de los alumnos, y como se mencionaba hace ratito, un eje transversal que es el espacio socioemocional. Desde ahí lo están viendo. Pero además, comentan desde luego que en una de las planeaciones están partiendo del aprendizaje situado. Es decir, la experiencia que tienen, por ejemplo, la planeación que se presentó hace un momentito, la alimentación en esta etapa del COVID-19. Tenemos que alimentarnos, tenemos que cuidarnos. Sería un aprendizaje situado. Es de un cuadernillo de primaria que está, en un momento más supongo que nos van a compartir en pantalla para que continúe. Desde luego. Ajá. Y entonces abarcaban, tal y como lo mencionó hace un momento usted, justo hablábamos de varias áreas de aprendizaje. Y entonces los aprendizajes esperados va de ciencias naturales, va de matemáticas y de español. Entonces, creo que ellos han comprometido demasiado. Aquí tenemos justo el ejemplo de este cuarto año de primaria, que habla de un reglamento para mejorar la alimentación en tiempos del COVID-19. Y entonces nos habla, el primer tema de exploración del mundo natural es aprenderás a comparar los alimentos que regularmente consumes. Por ahí ya tenemos el primer tema. Sí, claro, interesante, ¿no? Cuando hablamos de lenguaje y comunicación es identificar las oraciones importantes dentro de los reglamentos que estamos poniendo para nuestra alimentación. Ahí luego abarcaríamos matemáticas. Produce, lee y escribe los números hasta 4 cifras. ¿Cómo lo vamos a ver? Cuando empezamos a ver la porción que contiene cada uno de los alimentos, desglosamos en esos términos un desarrollo de pensamiento matemático. O sea, que de un tema estamos abordando naturaleza, matemáticas, pensamiento, o sea, eso es lo que están haciendo con estos cuadernillos de trabajo. Correcto. ¿No? Es correcto. Entonces, creo que es el momento de reconocer primero a los maestros, desde luego, ese gran compromiso que tienen y nos lo están mostrando. Yo sé que sí, en este momento no estábamos preparados y cada quien hizo lo que en ese momento creyó conveniente. Ahorita ya hay una planeación, en este momento ya hay una orientación y se están aprovechando todos los materiales, todo lo que tenemos al alcance de los alumnos. Creo que eso es muy importante. Ahí estamos viendo también cómo en lenguaje y comunicación, en español, bueno, pues también hay preguntas que tienen que ir contestando. Me imagino que es para un nivel de primaria un poquito. De cuarto año. De cuarto año de primaria. Y cómo ellos tienen que ir analizando este tema de la alimentación en tiempos de COVID-19. Desde luego. Y entonces, cuando nosotros empezamos a hacer el análisis y la reflexión, hacemos que el niño pueda tener esa conciencia. Tal vez cuando le mandamos el mensaje de aliméntate bien, lávate las manos, puede ser una situación en la que sí se vuelve un asunto mecánico. Sí. Y estamos tratando de hacer conciencia a través de consejo, pero no lo hago propio. Correcto. ¿No? Entonces, el aprendizaje está justamente enfocado a ello. Por ejemplo, aquí está el plato del buen comer, o del bien comer. Sí. Bueno, entonces él tendría que revisar incluso la cantidad de calorías o la cantidad de proteínas que puede tener, y en un cálculo matemático puede decir, bueno, por mi edad yo necesito tanto. Bueno, igual creo que va a ser un aprendizaje esperado, que pueda tener éxito en base a la metodología del aprendizaje situado. Ya lo creo que sí. ¿Y cómo se van a distribuir estos cuadernillos? Es algo que no está tan fácil. Decía la maestra Michelle, se han pensado en diferentes estrategias. Primero, es garantizar, volvemos al punto de los libros de texto, sí es necesario que puedan contar con ellos. Por lo tanto, entonces el mecanismo es a través de las propias escuelas. Bueno, entonces tenemos aquí, si esta distribución de alguna manera, ¿quiénes van a intervenir? Pues tenemos ahí el Comité de Padres de Familia. Que bueno, el otro día comentaban que a lo mejor no se conformó para este año
es el del año pasado, ¿no? El Exactamente. mismo comité de padres de familia funciona el del año pasado en este ciclo Desde luego. escolar, ¿no? Y Bien. hay otro órgano que interviene, que es el Consejo de Participación Social en la Educación. Estos consejos también son órganos plurales que están insertos dentro de la propia institución. Ujú, Ellos también colaboran. ujú. Y una vez que se tengan, desde luego, los materiales, empezamos a buscar el acompañamiento de los padres y madres con el apoyo de visitas domiciliarias. Tenemos la experiencia, por ejemplo, en educación inicial no escolarizada, es lo que hacen, son visitas domiciliarias a las familias, Ujú. con todo el protocolo, con todo el cuidado. En un momento dado, si no cuentan otra forma de comunicarse, tendremos que llegar a la visita domiciliaria. Ajá. Entonces, sí, se están buscando todas las alternativas, se están buscando desde luego el apoyo de las presidencias municipales, el apoyo de la radio comunitaria También, claro. y hasta estos sistemas de comunicación de avisos comunitarios. Sí, también. El Perifoneo. perifoneo. El perifoneo. Y me gustaría nada más hacer una precisión aquí para acompañar y complementar lo que dice el maestro Manuel, que es, durante la temporada de la compensación, los libros de texto del ciclo escolar que estamos transitando todavía no son tan urgentes porque vamos a ocuparlos del año pasado. Recordemos que incluso a nivel federal se está haciendo estas 3 semanas de compensación y que los muy bien. libros que voy a utilizar son los que ya tengo en la casa. Perfecto. Y de tal suerte que a partir del 14 de Justo para septiembre- llegar al nivel esperado. ¿no? Exactamente, es lo que por ahí se decía que estamos... No se desesperen los padres de familia, Así es. ¿no? Si todavía no, que ya se están distribuyendo, ¿no? Ya. Desde luego. Pero no es que necesito el libro de texto, no, vamos a esta etapa de compensación a partir del 24 o de nivelación, como se le ha llamado a esta etapa, hasta el hasta el 11 de 11 de septiembre. septiembre. Entonces vamos a utilizar los libros del ciclo anterior para justamente hacer esta autoevaluación, para ver qué nos faltó Exacto. y para que los maestros puedan nivelar a los alumnos. Exacto. Y a partir del 14 de septiembre ya estaremos utilizando nuestros nuevos materiales de los que también estamos. De los que están Con hablando. las guías que han trabajado mucho los maestros, ¿eh? Y Muy todavía verdad. seguirán trabajando. Este reconocimiento para ellos, y cuando ellos mencionaban de generar y difundir y aplicar materiales didácticos, audiovisuales, impresos, que Sí, apoyen sí. el aprendizaje a sus alumnos y otros, realmente las expectativas han sido superadas. Así es. Esta dinámica que han implementado, desde luego, en una combinación de propuestas, y desde luego también tendremos que pensar, ha sido la experiencia. Si bien ellos han hecho adecuaciones curriculares al interior de las aulas, de los salones, para saber cómo están los alumnos, ahora lo están poniendo en práctica con todo el grupo. Y si nos permites, nos gustaría también darle su justo nombre a estos cuadernillos que ustedes están viendo en pantalla. Tenemos el apoyo de la Escuela Escuela Secundaria Héroes de la Independencia, donde la profesora de Historia, Sandra Camargo, justamente hizo este material, que son lo que le estamos Es compartiendo. lo que le presentamos. Exactamente, también una escuela primaria, la Francisco y Madero, que está ubicada en Vista Hermosa, en un lugar con la maestra Eustolia Guerrero González, que en una comunidad pues que sí es larga, la radio comunitaria, para que también nos demos cuenta que sí es real. Por Sí. ejemplo, la radio comunitaria, la escuela Aquiles Cerdán va a estar trabajando con esto, el preescolar Amparo Vázquez López, que también está apoyando con la educadora Viviana Elizabeth Flores Flores. Estos materiales que estamos viendo en pantalla justamente son el producto de este gran esfuerzo que el maestro Manuel está mencionando. Y también me gustaría refrendar, por ejemplo, las maestras Alejandra Márquez Corona, Omar Mendoza Cuevas, quienes estaban trabajando el cuadernillo de 4º y 5º grado. Y bueno, pues tenemos aquí, estos son solo algunos, pero como tú sabes, tenemos una fuerza, un recurso humano impresionante en el Estado que está poniendo todo su empeño y todo su conocimiento en esto, pero que además va a continuar. Ahora, estos cuadernillos que se están elaborando para los estudiantes van a servir también para otros docentes que tienen situaciones similares. Me imagino que se va a evaluar un poquito, a analizar los contenidos y dirán, estos son perfectos para este tipo de entorno, estos para estos. Me imagino que se van a compartir, ¿no? Un poco. Desde luego, yo creo que el compartir estas experiencias exitosas de alguna manera también nos van a permitir consolidar este modelo a distancia. Ujú. No sabemos cuándo vamos a regresar. Claro. Desde luego, entonces estamos previendo que sí se puedan compartir y seguramente de manera muy particular harán las adecuaciones con mayor precisión, conociendo al grupo de alumnos que tenga cada maestro. Claro.
que bueno, ya en su momento se valorará y pues se integrará, ¿no? A esta educación esencial y significativa, ¿no? Significativa, eso es una parte importante, ¿no? Ahora sí que cada quien le está imprimiendo su sello, su compromiso, cada docente que está escribiendo y que está redactando su actividad está pensando ya en la niña o en el niño, en la diversidad. También no podemos obviar que tenemos niños con necesidades educativas especiales. Es cierto. Y también el equipo de educación especial está haciendo un refuerzo a partir de lo que el docente está planteando, está reforzando y está buscando de qué manera vamos a ayudar a facilitar que el estudiante que está en casa con alguna discapacidad o con necesidades especiales pueda también tener este material disponible para él. Así es, Itzel. Y bueno, ya para finalizar, reiterar que el periodo de inscripción se alargó hasta mediados de septiembre. Mediados de septiembre, y que justamente sus hijos tienen que estar inscritos para que puedan recibir todos estos cuadernillos de trabajo para ellos, los libros de texto, y bueno, que el docente esté en contacto con ellos para orientarlos en este nuevo ciclo escolar que empieza desde casa. Así es.